Es un gusto y un placer saludar a toda la población estudiantil de los 9 departamentos de nuestra amada Bolivia. Los saluda su maestro Roger Sanginés Poma del área de Ciencias Sociales, quien brindará el contenido específico para el nivel de quinto de secundaria, el cual titula Los recursos naturales existentes en el litoral y la causa marítima boliviana. Ahora vamos a iniciar fortaleciendo lo que habíamos aprendido anteriormente, con lo que es los recursos naturales existentes en el litoral y la causa marítima boliviana. Así, debemos reconocer que históricamente el litoral se va a crear el año de 1867, la cual va a tener una extensión territorial de 158.000 kilómetros cuadrados, teniendo así una salida al Océano Pacífico. En estos territorios se habían establecido ya empresas que habían trabajado con la explotación del guano, salitre y también algunos minerales. Pero lo importante era que la población boliviana no trabajaba en esos sectores industriales porque no existía mucha población en esas regiones. ¿Y quiénes eran los que trabajaban en aquellas empresas? Eran la población chilena. ¿Qué recursos naturales se explotaban en esta región costera boliviana? La plata. Este mineral es muy importante para la economía mundial de ese entonces, porque todavía manejaba la dinámica de intercambios internacionales en moneda en base a la plata. También importante otro mineral que es el bórax. De igual manera se encontraban yacimientos minerales de azufre y también minerales como del potasio. Uno de los minerales más importantes ya surgiendo en esa época fue el cobre y que actualmente también es importante para la economía de Chile, ya siendo que en el territorio costero que era boliviano se establecieron grandes minas las cuales manejaban toda la dinámica económica de ese entonces y que actualmente lo siguen haciendo, ya que son los yacimientos del mineral de cobre más grandes del mundo. Cuando hablamos de historia siempre reconocemos estos dos componentes importantes de la naturaleza en ese territorio costero, el salitre, que es un mineral, y el guano. Entonces, estos dos elementos siempre están presentes en la historia y en los libros que nosotros podemos reconocer. ¿Para qué es importante el salitre? Es un fertilizante natural importante para la agricultura de ese entonces, pero también es importante para la industria armamentista, porque se pueden crear con ellos lo que son dinamitas. Y lo que en ese entonces era importante, la industria de las guerras que se estaban estableciendo en Europa. El guano es un fertilizante natural, la cual también es importante para la generación y la regeneración de la tierra y así la agricultura tener un gran desarrollo. Vamos a ver la importancia de estos recursos del litoral para el mundo. Es importante reconocer que el país europeo de Inglaterra había establecido capitales industriales en lo que es el país chileno. Es así que su aliado económico muy importante antes de la guerra fue Inglaterra. En Inglaterra había llegado a lo que es un auge en su revolución industrial. Para ello necesitaba la explotación de recursos naturales. ¿Y qué mejor? Sudamérica, una región muy rica en estos minerales importantes para la industria de ese entonces. Es así que los ojos mirados de Inglaterra, pero también ya iniciándose la mirada de Estados Unidos a las riquezas naturales de nuestro territorio, siempre fueron con capital. ¿Qué quiere decir? Traer empresas extranjeras para la explotación de estos recursos naturales. Con los fertilizantes del salitre y guano que habíamos mencionado, también se estaba desarrollando una revolución agraria en lo que es Inglaterra. Tierras que habían sido desertificadas, muy cansadas por el trabajo de tantos años, se vieron muy valiosas ya regeneradas porque se les había incorporado este recurso natural que se encontraba en la costa boliviana, el guano y el salitre. Así, la producción agrícola en Inglaterra y Europa había crecido y había aumentado mucho más de lo que se desarrollaba en el continente sudamericano. Esta base de ingreso de capitales ingleses al continente sudamericano, específicamente a Chile, hizo que se tuviera un paso muy importante en la guerra. ¿Por qué razón? Porque se estableció la injerencia extranjera, Inglaterra, en la guerra del Pacífico. ¿Pero de qué manera? No se pusieron embarcaciones de gran cantidad, sino algunas para las batallas navales. Pero también se establecieron la economía para la compra de armamentos para que este conflicto bélico tenga un favoritismo a lo que es el país de Chile.
tanto Bolivia y tanto Perú no habían superado su nivel de armamentos para hacer frente al ejército chileno. Ahora, pasado este conflicto bélico con Chile, es importante reconocer que en la actualidad nuestro país establece en la Constitución Política del Estado, específicamente en el capítulo 4, específicamente lleva el título de Reivindicación Marítima. Y vamos a rescatar dos artículos importantes. El primero, el artículo 267, el cual establece que el Estado boliviano va a declarar un derecho irrenunciable a la salida del Océano Pacífico. ¿Por qué razón? Porque ve que este es un proceso histórico con el cual Bolivia había nacido. Entonces, esta guerra era injusta para la población boliviana. Ahora, en el artículo, vamos a ver el siguiente acápite, que la solución a este conflicto bélico siempre va a ser de manera pacífica, sin el uso de armas. Entonces el diálogo va a ser lo que va a primar para restablecer las relaciones internacionales y así también Bolivia sentar una soberanía para una salida al Océano Pacífico. El establecimiento de este artículo tan importante en nuestra Constitución Política del Estado es una responsabilidad que asume la sociedad para siempre hacerse reclamo de una salida al Océano Pacífico. Estas razones de que la salida al Océano Pacífico hace que el desarrollo económico de nuestro país pueda tener un surgimiento más amplio de lo que tiene actualmente. Entonces es importante establecer estas reglas de diálogo entre los países que están en medio de ese conflicto, el Perú y Chile. Entonces, entre ambos, una mancomunidad en el continente de Sudamérica lograría que estas relaciones y estos conflictos históricos desaparezcan y de una vez vengan a tener buenas soluciones para todos y en conjunto, y para lo más importante, para las futuras generaciones. A continuación, veremos el siguiente video para que fortalezca todo lo aprendido el día de hoy. El Océano Pacífico es de la humanidad. 13 países de nuestro continente tienen acceso soberano al Pacífico y solo 4 en Sudamérica. Chile es el que mayor extensión de costa posee. Bolivia nació con mar, pero una confrontación ajena a la vocación pacífica de nuestros pueblos enclaustró a Bolivia, privándola de su acceso al mar. Los mares son patrimonio de la humanidad. El Pacífico es demasiado grande y debe ser compartido por los pueblos. El mar es de todos. El mar nos une. El contenido estudiado es muy importante para el desarrollo y tu formación, porque vincula nuestra realidad histórica y la realidad en la cual nosotros vivimos. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante hacer ese reclamo soberano de una salida al Océano Pacífico? Es una reivindicación social, una reivindicación nacional, la cual vincula un proceso histórico muy importante, porque Bolivia, al nacimiento, había surgido con una costa pacífica. Entonces, es importante que revaloremos porque es un desarrollo que nosotros como población debemos generar, conciencias desde hoy para nuestras futuras generaciones. También no dejar de olvidar que existen también otros conflictos que existen con el país de Chile. Por ejemplo, las del agua del Silala, la cual es un conflicto que se encuentra en cortes internacionales y esperemos que lleguen a soluciones que beneficien a ambos países, porque la integridad de todas las sociedades importantes en Sudamérica. De esta manera me despido, deseándote todo lo mejor y que continúes con esa educación en este 2021. Hasta la próxima, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.